Sentai Daishikaku es una serie que no tiene personajes buenos. Todos sus personajes se mueven en una línea moral difusa entre el bien y el mal, teniendo momentos en los que hacen el bien y momentos en los que hacen el mal, impulsados por motivaciones personales y una mirada totalmente subjetiva de lo que representa el concepto del bien. Como cualquier ser humano, sus ideas están generalmente atadas a un contexto personal construido en base a sus propias vivencias, cayendo en conceptos erróneos y equivocaciones al llevar a cabo sus acciones, creyendo que hacen el bien y que son héroes, sin detenerse a cuestionar de que quizá esas acciones representan todo lo contrario. El Blue Keeper no es un héroe, y podemos saberlo desde los primeros capítulos de la serie, así como también podemos saber que es el único al que parece no importarle demostrar lo contrario. La primera aparición del Guardián Azul es en el enfrentamiento dominical del primer capítulo, formando parte de los Dragon Keepers, los supuestos héroes del mundo. Y al igual que los demás, finge la pose del héroe de la justicia frente a la humanidad, enfrentando a los Duster, los invasores que anteriormente intentaron conquistar la Tierra, pero que ahora no son más que simples esclavos de los Rangers que siguen manteniendo la mentira de que la guerra continúa. Y en esta primera aparición, Blue no hace nada. Él aparece como uno más del equipo Dragón, pero a pesar de no hacer nada relevante, consigue ser el personaje que más destaca, desde su actitud hasta la cara llena de cicatrices. Podemos adivinar claramente la clase de personaje que es con solo verlo. Y como dije al principio, Blue no es un héroe y tampoco le importa no serlo. Literalmente parece el peor de los Rangers con solo su aspecto, como un tipo que vuelve de la guerra con todos los traumas encima, un tipo duro de pocas palabras, siendo este el aspecto que pretende el personaje en un principio. Pero no es solo su aspecto el que influye en esta percepción que tenemos de él en un principio, sino que es su primera interacción en la serie la que realmente nos daría una imagen más completa de él. 知ってるよな。お前らの友達が俺らを裏切った。まさかこの城の連中もグルってわけじゃねえよな。Es todo un violentito. En esta escena podemos ver cómo Red y Blue van a la base de los Duster para obtener información sobre el Duster fugitivo, y Red se muestra cordial y amigable con los Duster, mientras que Blue es todo lo contrario. No le importa la forma, él va a obtener lo que quiere, mostrándonos cómo trata a los Duster. Para él, ellos son menos que nada, ni siquiera los considera enemigos, puesto que no merecen ese título, y hasta ahora es obvio que Blue no es un héroe, es un tipo agresivo y sanguinario en una posición de poder. Pero la serie nos va a ir mostrando cómo no todo es blanco y negro, y cómo los personajes en esta serie, a pesar de no ser buenos, no todos son excluyentemente malos, excepto este hijo de puta. Como ejemplo de esto tenemos el capítulo 4, donde nos muestran la verdadera cara de Red, y la personalidad real de Blue, de cómo toda esta personalidad dura y de tipo silencioso no es más que un acting para mantener a raya a Blue, todo idea de la subordinada del Guardián Azul, Izome. Y a partir de acá podemos distinguir mejor al personaje por medio de las relaciones que tiene con los demás personajes que los rodean, tanto el respeto que siente por Red, el líder, como los demás Dragon Keepers, la admiración que sienten sus subordinados ante su imagen y la estrecha relación que mantiene con Izome, su mano derecha, a la cual obedece como si fuera su agente o algo parecido. Blue se desenvuelve a lo largo de los capítulos de una forma en la que podemos ver cómo no es un mal tipo dependiendo del lado en el que estés, en especial cuando lo vemos desde la perspectiva que tiene su escuadrón de él, donde prácticamente lo ven como el arquetipo de héroe ideal. Hekiro es uno de los subordinados de alto rango dentro del Escuadrón Azul que tiene un diálogo con el protagonista justamente sobre la ideología que profesa Blue dentro de los Rangers. Hekiro tiene una percepción idílica de Blue y del equipo azul. Habla de cómo su fuerza no proviene directamente de sus habilidades individuales, sino que es de los lazos humanos y de la lealtad que tiene con el resto del escuadrón y con el mismo Blue. Pensamiento que vemos en todo el Escuadrón Azul a lo largo de la serie, lo que nos dice que efectivamente Blue actúa como un héroe o lo ha hecho, mostrando sus convicciones con su grupo y sembrando estas ideas en ellos. Pero ellos posiblemente no conocen a Blue más que en su faceta de líder y el personaje que aparenta el Blue Keeper delante de las cámaras. No conocen a la persona detrás de la máscara y posiblemente no sepan de la oscuridad que guarda. Y acá vamos a volver a Izome.
la junior de primera clase y la mano derecha de Blue, así como la única persona que parece poder controlar al Ranger. Y como vemos en el capítulo 4, es la encargada de la imagen que da delante de todos. Esto como una forma de protegerlo del mismo y que no haga o diga ninguna boludez con el que lo puedan cancelar en X o que sea el foco de los youtubers de críticas. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, Pero además es la persona que más lo conoce y la más cercana a Blue. La única que podemos ver que tiene una relación verdaderamente cercana con él, a lo que no vemos que tenga ninguno de los demás Rangers con sus subordinados. Lo que nos lleva a ver los principios de esta relación y el pensamiento que tiene Isome del mismo Blue. Capítulos más adelante, Isome sería herida de gravedad por un líder invasor que conseguiría infiltrarse en la base de los Rangers. Y en medio de su agonía, lo único en lo que podría pensar sería en Blue, en cómo fue su áspero primer encuentro y en cómo llegarían a acostumbrarse el uno al otro, haciendo que Blue comenzara a confiar en Isome tanto como para escucharla a rajatabla, forjando los lazos de su relación, siendo ella la que siempre lo seguiría a todas partes y que lo mantendría en sus responsabilidades como Ranger. Y a pesar de las diferencias entre ambos, lograrán entenderse y podrían decir que hasta quererse y respetarse, llegando ella a conocerlo realmente. Y es que Isome es una relación fundamental para Blue, que funciona a la vez como catalizador de sus impulsos y como recordatorio de que no está solo. Parece ser la primera que logra captar la bondad que se oculta debajo de toda esa capa de violencia y agresividad que hay en él. Entonces, Isome recuerda un momento que refleja perfectamente a esta relación y la percepción que tiene Isome de Blue. En la escena, Isome cree que Blue está golpeando a unos tipos random deliberadamente. Tiene la intención de sobornar a los hombres golpeados para que no hablen del tema y afecten la imagen del Ranger. Y se da cuenta de las verdaderas intenciones de Blue cuando ve a un gatito lastimado a un costado, entendiendo lo que estaba haciendo realmente Blue, defendiendo al gato y castigando a los responsables como debe ser, concentrando todo el pensamiento que tiene Isome de Blue en ese recuerdo. Para Isome, Blue es un tipo de buen corazón con buenas intenciones, que hace las cosas a su manera y que ejerce una visión muy propia de la justicia. Y por eso que en su agonía confía en que Blue va a ir por ella para rescatarla. Isome sabe que Blue jamás sería capaz de abandonarla y tiene todos estos recuerdos de Blue que validan justamente esta imagen que tiene de él, la imagen que todos tienen de él, del héroe orgulloso que pelea por los demás en afán de defender el bien y la justicia. Imagen totalmente distinta a la que tiene Blue del mismo, ya que él nunca va a poder verse a sí mismo de esa forma, nunca va a pensar de él de otra forma que como una basura, no más que un vil criminal. El verdadero Bluekeeper no es esta imagen fabricada ni tampoco el héroe idílico en el imaginario de los Rangers. El verdadero Bluekeeper es un hombre como cualquier otro. El hombre que se oculta detrás de la máscara y que sabe de dónde viene y las cosas que hizo y hace, que sabe quién es y que sabe que no es un héroe. Shogo Aishima es un criminal. Trabaja para un tipo llamado Kamiya junto con su grupo. En el flashback que nos presenta la serie, lo vemos intentando robar unos maletines con dinero junto a los demás hasta que son interrumpidos por Red. Red pelea con Shogo en un enfrentamiento bastante igualado en el que Red reconoce las habilidades de Shogo para el combate y el potencial que tiene para ser uno de los Rangers, cosa que no parece agradarle en lo absoluto a Shogo. Red ganaría esta pelea por una distracción del criminal y se retiraría del lugar llevándose los maletines, aunque no lo vemos devolverlos. ¡No seas tan crédulo, McFly! Sin embargo, Red olvidaría 2 de estos maletines, lo que representaría un éxito para los criminales que irían a festejarlo al bar con su jefe. Y entre alcohol y mujeres, el único que no se divierte es el mismo Shogo, el cual está apartado del grupo aún pensando en Red y lo que le dijo con cierto desprecio. Se retira del lugar sin beber, a lo que sus compañeros dicen lo siguiente: Shogo no desperdicia su dinero en alcohol y mujeres. Lleva toda su parte a un orfanato, el orfanato del hombre que lo adoptó y lo crió como un hijo, Rikuto Aoshima, el Bluekeeper original. Rikuto dirige el orfanato por fuera de su rol de Ranger y Shogo aporta cada vez que puede con la condición de que no pregunte de dónde viene el dinero, cosa que Rikuto parece respetar. Luego de entregarle el dinero a Rikuto, ambos tienen un diálogo en el que Shogo le cuestiona que un héroe de la justicia tenga un orfanato, a lo que Rikuto le dice que él no se considera un aliado de la justicia, pero sí aliado de los niños indefensos,
y de las víctimas de la guerra, y le dice que incluso él es un héroe para todos esos niños. Sin embargo, Shogo lo niega y parece que lo viera como un insulto, pero no un insulto hacia él, sino hacia lo que significa ser un héroe. Ofendido, sale del orfanato y descubre que todos sus compañeros fueron capturados por la policía. Shogo intuye la traición de Kamiya y se lanza en contra de él, que justamente se estaba yendo. Para Kamiya, el trabajo ya estaba hecho y ya no le servían de nada. Le dice que lo busque luego de que salga de la cárcel, detonando la ira de Shogo, el cual intenta atacarlo, llevándose una sorpresa. Kamiya no es humano, es un invasor. Kamiya ataca a Shogo causándole las características cicatrices que más tarde portaría el Blue Keeper y haciendo que pierda el conocimiento. Shogo despertaría más tarde delante de Red, el que le informaría que Rikuto fue atacado y que ya no podría pelear, a lo que le da dos opciones: quedarse como un villano y cumplir su condena en la cárcel, o asumir el manto del hombre que lo crió para poder vengarse. Y ya sabemos cuál fue su decisión. Durante todo este fragmento podemos ver cómo Shogo está dividido entre el bien y el mal, y que tiene un conflicto moral con sus acciones y su identidad, así como la percepción que tienen los demás de él y de su potencial. La primera vez que podemos ver esto es cuando pelea con Red. Durante su enfrentamiento, Red reconoce la habilidad de Shogo y lo que podría aportar a los Rangers, siendo como una especie de voz del bien en cierta forma. Red figura como una representación de la justicia y como portavoz de la misma, que intenta reclutar a Shogo y salvarlo del mal, cosa que atormenta a Shogo luego de que se enfrentan, recordando sus palabras. Lo mismo sucede con Rikuto luego de esto, ya que consigue irritar a Shogo al sonar similar a Red y reconociendo el corazón bondadoso de este. Por otro lado, Kamiya funciona como una contraparte de estos dos, reconociendo el valor de Shogo para el mal. Lo que vemos dentro del personaje de Blue es este conflicto constante del bien contra el mal, y al mismo tiempo cómo estos dos conceptos confluyen en su forma de hacer justicia, como en la escena del gato. Blue no es bueno ni malo, y podemos decir que Blue, a pesar de representar a los héroes que combaten el mal y luchan por el bien de la humanidad, jamás se considera un héroe. Su percepción de sí mismo no salió nunca de la idea de lo que era: un criminal y una basura, según sus propias palabras, pero por fuera es percibido por los demás como un héroe, como el Blue Keeper. Blue llega finalmente donde está Izome, y ella atina a decirle quizá las palabras que más peso tienen para él. Blue es un héroe para ella, y eso es lo único que importa en ese momento, porque al final lo único que importa es que es un héroe para los demás, ¿verdad? Y cargado de emociones, Blue se dispone a vengar a su compañera caída y derrotar a los invasores infiltrados. Y en este punto ya podemos tener una idea más completa del personaje, de sus verdaderas motivaciones, sus problemas internos y su historia. Y llegamos a entenderlo mejor. Sabiendo desde el principio que no es un héroe, podemos ver que tampoco es un villano como aparenta al principio de la serie. Blue simplemente es un hombre más en el papel del superhéroe. Él es Shogo Aishima, el criminal, y también es el Blue Keeper, tanto la imagen del héroe sanguinario como la del héroe que lucha por sus compañeros y que defiende al débil. Él es esa lucha constante entre el bien y el mal que está en todas las personas y que nunca termina de definirse, ya que como Shogo todos somos tanto buenos como malos en su mayoría, pretendiendo ser buenos o no importándonos ser malos, menos este hijo de puta. Sin embargo, cualquier imagen de héroe que podamos tener de Blue se difumina rápidamente en estos últimos capítulos. Blue encuentra a XX, uno de los invasores responsables del ataque a Izome, y logra detectarla a pesar de su disfraz como Ranger, y expresa su forma de ser héroe literalmente en esta frase. Blue va a juzgarla de acuerdo a sus propias leyes. La justicia es él y nada más. En la batalla, Blue es implacable. Vemos un personaje cargado de ira con la necesidad latente de venganza. Y cuando tiene la oportunidad, en lugar de asesinarla, la tortura para conocer la ubicación de su verdadero objetivo, el líder invasor Peltrola. Y esto, a pesar de ser una justificación de dicha tortura, podemos ver cómo Blue no solo lo hace por esta razón, sino que disfruta del dolor de XX, y lo vemos en la forma en la que sonríe mientras golpea sin piedad a la invasora. Y Blue vuelve a chocar con la imagen del héroe. Literalmente parece contradecir directamente esta idea con sus acciones. XX solo sobrevive por la intervención del protagonista, el cual también es blanco de la venganza de Blue a pesar de parecer un Ranger independiente más.
Blue se justifica diciendo que todo lo hace por Izome y por sus compañeros. Y la serie usa esto para mostrarnos lo alejado que está la percepción de los miembros del equipo azul de Blue de lo que realmente es. Es imposible que él pueda ser un héroe para nosotros. No actúa en base a la justicia o el bien, sino que sus acciones son motivadas por la venganza y la violencia de su ira. Y sí, también lucha por sus compañeros y por la lealtad que siente hacia ellos, pero el hecho de que tenga que repetírselo a sí mismo mientras lo hace nos da un indicio de que quizás esté buscando justificar estas acciones y su forma de proceder en su rol de héroe, sabiendo lo alejado que está de este concepto. Al final, Blue consigue lo que quiere y llega ante el líder invasor. La batalla es un despliegue del poder de Blue contra el de Peltrola, pero este enfrentamiento no es realmente importante para el personaje. Funciona más como una excusa para contarnos sobre Blue, sobre su dicotomía entre el bien y el mal, y el concepto de héroe tan relativo que se encuentra en él. Es en esta parte de la serie en la que podemos conocer su historia, cómo se hizo sus cicatrices y cómo consiguió su venganza contra el monstruo que lo había engañado a él y a sus compañeros, asumiendo el disfraz del héroe y el poder que éste le otorga. Y además podemos ver cómo surge en él la idea de que está solo y que así es mejor, puesto que no quiere perder a ninguno de sus compañeros. Y esta idea es importante porque la escena es cortada justamente por Blue siendo salvado por uno de sus subordinados, que recibe el ataque del monstruo de lleno por él, mostrándonos más de la enorme división que hay en la identidad de Blue entre Shogo Aishima y el Blue Keeper, la enorme discusión dialéctica y moral que se encuentra en el personaje, que por un lado hace algo y por el otro dice lo contrario. Viendo a su compañero caído, Blue se preocupa por él y continúa peleando, ahora con el objetivo renovado de proteger a sus aliados, porque eso es lo que hace un héroe. Blue vencería y lograría sobrevivir, pero aún le quedaría un rival más. De la oscuridad emerge la voz del protagonista de la serie, D, que pretende derrotar a Blue, y a pesar de que Blue está bastante cansado y herido, acepta. La batalla comienza y podemos ver, además de un D mucho más experimentado, a un Blue que se toma en serio la pelea a pesar de sus heridas. Y en un último embate, D y Blue se lanzan el uno sobre el otro, y Blue cae, atravesado por un rayo externo. Una de las copias de Peltrola había sobrevivido y había aprovechado la oportunidad justa para acabar con el Guardián Azul, terminando así en los últimos momentos de Shogo Aishima, dejándonos con la siguiente reflexión. Y después de todo esto podemos entender que el mal al que se refiere Blue no es el que representa para él D o Peltrola, sino el que hay dentro de él, reconociendo que jamás fue un héroe, que la justicia que él impartía no era más que una distorsión de la verdadera justicia, y al igual que su heroísmo, todo era una mentira. Mentira de la que él mismo se intentaba convencer, sabiendo que a pesar de intentar ser el Blue Keeper, en el fondo jamás había dejado de ser Shogo Aishima. Tenemos como concepto de héroe a aquel individuo ideal que lucha por causas justas y que tiene un sistema moral siempre inclinado hacia el bien, que pelea contra el mal y que defiende a los que no son capaces de defenderse. Sin embargo, muchos de los héroes que conocemos tienden a tener conflictos internos por cuestionamientos con respecto a su misma moralidad o a su dignidad. Se preguntan si realmente son dignos de ser héroes, siempre luchando con sus debilidades humanas o con problemas existenciales que la realidad que enfrentan les pone en el camino. En la ética aristotélica, el concepto de héroe está estrechamente vinculado con la idea de arete, virtud, que es la disposición a actuar correctamente en todas las circunstancias guiado por un equilibrio entre los excesos y defectos. Para Aristóteles, ser un héroe no se trata solo de realizar actos heroicos, sino de hacerlos en conformidad con la virtud y con una vida que sigue un logos, razón, que esté bien orientado. La virtud está en el punto medio entre los vicios, que son el exceso y el defecto. La valentía, por ejemplo, es la virtud que se encuentra entre la temeridad y la cobardía. Y en este contexto, Blue no puede ser un héroe.
ya que a pesar de cumplir con ciertas características del héroe tradicional, no cumple con ninguna de las otras. Además de esto, a pesar de que Blue reconoce esto en él, parece no hacer nada para cambiarlo, o directamente negarse a hacerlo, posiblemente por considerarlo un esfuerzo inútil. Pero por otro lado, si usamos el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, podemos llegar a entender de qué clase de heroísmo podemos llegar a hablar cuando hablamos de Blue. El utilitarismo es una corriente filosófica que se formaliza en el siglo XIX por estos dos pensadores de la época. El utilitarismo sostiene que las acciones que prioricen el bienestar o la felicidad general está sobre cualquier otra acción, centrándose en las consecuencias de dichas acciones y no las motivaciones que las produzcan, siendo el principio de la mayor felicidad la piedra angular de dicha corriente filosófica. La única prueba de que una acción es correcta es que produce la mayor felicidad posible, y la mayor felicidad es la de mayor cantidad de personas. John Stuart Mill. De esta forma, podríamos decir que Blue, a pesar de los conflictos internos que mantiene durante su historia, es un héroe de acuerdo a las consecuencias de sus acciones, ya sea proteger a la humanidad o proteger a sus aliados, incluso dispuesto a dar su vida en este objetivo, obviando de esta forma su manera de realizar estas acciones o las motivaciones que tiene. Y en el mundo de la serie es un poco de esta forma como se lo ve. Blue es un héroe para la sociedad y un héroe para los Rangers. Pero además de eso, es un héroe para las personas que lo conocen realmente. Es un héroe para Izome, para Hekiro y para el resto del Escuadrón Azul. Personas que saben su forma de ser, pero también su forma de actuar. Blue es un personaje que entiende esta dicotomía entre lo malo y lo bueno en él como un obstáculo infranqueable, y se niega a admitir que intenta cambiarlo. Durante la serie jamás lo vemos admitir por cuenta propia que es un héroe. Sin embargo, son sus acciones las que hablan por él, las que nos muestran que realmente intenta ser un héroe, pero jamás puede llegar a considerarse uno. La discusión de si es un héroe o no va más por una cuestión de perspectiva que por algo que se pueda definir de forma objetiva. Podemos llegar a decir que el objetivo del personaje en el fondo siempre fue hacer el bien, pero que no podía luchar contra su propia naturaleza ni con la percepción que tenía del mismo. Blue es un personaje complejo que se debate constantemente entre el bien y el mal. No podemos decir que es un héroe, pero tampoco podemos decir que sea un villano. Simplemente es un hombre que pretendió llevar el manto de héroe de la forma que pudo y de la forma que supo, y que hasta el último momento se supo indigno de dicho título.